Ya son muchas las ocasiones en las cuales a lo largo del territorio nacional venimos hablando de todo esto. Ayer estaba en Toledo explicando esta misma cuestión, antes de ayer está en Valencia, la semana que viene están en Zaragoza y en Valladolid. Tengo colaboradores que a esta misma hora están en Sevilla haciendo esta actuación que creemos que es imprescindible de explicar lo que hemos hecho, explicar lo que estamos haciendo y explicar las consecuencias de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Y yo creo que la primera de las conclusiones que podemos llegar todos la tenemos tan fácil como coger los periódicos económicos del día de hoy y ver la portada. Y podemos ver en uno de esos periódicos, color salmón, se van a crear 200.000 empleos para la campaña de Navidades por el sector comercial español. En otro titular, lo ha citado también Enrique Osorio, el Tesoro ha cubierto ya todas sus emisiones de este ejercicio. Y luego, más en pequeñito, se puede leer perfectamente, y también en Japón ha colocado bonos, circunstancia que no venía. Claro, este hecho y el tipo al cual ha colocado el Tesoro sitúa la financiación de nuestro endeudamiento a unos niveles como no veíamos desde el año 2000, salvo el año 2009, el mejor en los últimos 20 años. Algo está cambiando. Algo está cambiando y mucho. La coyuntura económica ha cambiado. Al país se le ve serio, se le ve distinto, se le ve riguroso, se le ve comprometido con la realidad. Decía Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y, a mi juicio, uno de los mayores genios que ha habido en todos los tiempos, algo que vosotros, empresarios, lo sabéis perfectamente. Si queréis conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Una afirmación que en boca de Franklin alguien podría entenderla que está cargada de ironía, pero sin duda alguna es una gran verdad, porque la deuda pesa como una auténtica losa sobre el deudor, pero ojo, pesa aún más sobre el acreedor que trata de desarrollar su negocio. Pues bien, esta pesada losa se convirtió sin duda en aún más pesada con el avance de la crisis económica que hemos estado viviendo y con el nulo interés que muchos gobernantes prestaban al vertiginoso crecimiento de esa deuda que las administraciones públicas estábamos generando con nuestros proveedores, a los cuales, pues sí, nos seguían suministrando servicios que eran imprescindibles para la sostenibilidad de los servicios que presta el Estado, de los esenciales y de los no esenciales. Y como no era una virtud prioritaria el pagar, eso daba lugar a una elevada morosidad. Morosidad que estaba destruyendo a pasos agigantados no solo el empleo, que también, no solo el número de empresas y de emprendedores, que también, sino lo que es aún peor, la credibilidad y la confianza. Es decir, estaba profundizando en el espiral de la crisis. Consciente de ello, el actual Gobierno de la Nación puso manos a la obra y asumió como un objetivo claro, como un objetivo irrenunciable para salir de la crisis, esta lucha contra la morosidad y sus implicaciones. Una lucha que, como bien sabéis, las administraciones públicas han ocupado y ocupan una labor fundamental. Y quiero hacer una labor de autocrítica. Porque la responsabilidad que hemos tenido el conjunto de las administraciones públicas ha sido inmensa en este tema. Pero también tengo que ser justo, porque hoy las administraciones públicas ya no somos el principal causante del problema y estamos empezando a ser parte de la solución del problema. Y todo ello ha sido fruto de la puesta en marcha de dos medidas esenciales: una convocación de resolución del problema de la morosidad pública del presente y del pasado, y otra segunda, convocación de futuro,
con el objetivo de desterrar la morosidad en la práctica comercial. Estoy hablando, por lo tanto, del mecanismo de financiación para el pago a proveedores y del proyecto de ley orgánica del control de la deuda comercial en el sector público. Cuando la credibilidad sale por la puerta, la morosidad entra por la ventana. Es una frase que, sin duda, cualquiera de vosotros podéis asumir en cualquier empresa o en cualquier institución. Y cuando relacionáis con los clientes, también. Y es aplicable a cualquier tipo de economía. La gravedad de la crisis, en su punto álgido, golpeó al sector empresarial español, no solo en lo que es el conjunto del Estado de las autonomías, que funciona en términos de comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en la Administración General del Estado, porque tiene que ser un modelo armónico que funcione para todos y en relación con el conjunto de la sociedad. Y por ello se definió para las administraciones territoriales este sistema de pago a proveedores para avanzar en la lucha contra la morosidad, que evidentemente batalla que no ha concluido. Decidimos poner en funcionamiento un plan de erradicación de la morosidad con dos vertientes, unas interrelacionadas en el proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público y del registro de facturas del sector público, que en plena conexión deben permitir un absoluto control y seguimiento de todas las facturas pendientes de pago. Es un plan que está en plena consonancia con la normativa comunitaria y que tiene una meta primordial y que quiere coadyuvar a la salida de la crisis a través de la mejora de la confianza con una garantía de un pronto pago en las deudas pendientes. Y en este sentido, el proyecto de ley orgánica del control de la deuda comercial del sector público nace con el objetivo de integrar el principio de control de la deuda comercial con el de sostenibilidad financiera, introduciendo el concepto de periodo medio de pago a los proveedores como expresión de la deuda comercial y obligando al tiempo a las administraciones públicas a publicitar el periodo medio de pago. Pues bien, gracias a esta próxima ley, las administraciones deberán tener un plan de tesorería que garantice el cumplimiento del plazo legal de pago y cuyo incumplimiento desencadenará de forma automática una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas. En última instancia, el pago directo al proveedor mediante una retención que hace el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la cantidad que en concepto de participación de ingresos del Estado tiene que abonar y abona mensualmente a todas las administraciones públicas españolas. Todo ello tiene un objetivo. El objetivo es claro. Un clima de emprendimiento, un clima de confianza, porque pretendemos erradicar ese lacra que es la morosidad en las administraciones y sentar en consecuencia las bases de un cambio estructural en el funcionamiento, controlando y reduciendo la deuda comercial de las administraciones, evitando los retrasos en la factura de los proveedores, ayudando, por lo tanto, a que haya más liquidez en las empresas a través de esa reducción en los periodos medios de pago e incrementando lo que es la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos las administraciones de pagar en los plazos legales, reforzando, en consecuencia, el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra morosidad. Y, por último, y en relación directa con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aumentar la eficacia y la eficiencia de nuestras administraciones públicas, contribuyendo de esta manera a la mayor sostenibilidad de las mismas. Por eso hemos decidido, y ya está en tramitación en el Congreso, modificar parcialmente la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera para garantizar este principio, de modo que entendemos que no hay sostenibilidad cuando el periodo medio de pago supere el plazo máximo legal de 30 días que está fijado por la legislación comunitaria.
Y además introducimos jurídicamente el concepto de periodo medio de pago a proveedores como una expresión del volumen de la deuda comercial, obligando en consecuencia a todas las administraciones públicas a publicar ese periodo medio de pago a los proveedores que, en caso de incumplimiento, desencadena, como dije, ese tipo de medidas preventivas, coercitivas y correctivas. En primer lugar, con las medidas de prevención. Medidas de prevención que, cuando una administración supera en su periodo de pago los 30 días, lleva aparejada la puesta en funcionamiento de un sistema progresivo y automático tendente al cumplimiento de la misma. En este sentido, una comunidad autónoma que, tras superar ese periodo de tiempo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le informará de que está en situación de alerta y se referirá al importe de los recursos que la comunidad debe obligatoriamente destinar al pago de sus proveedores, así como las medidas cuantificadas que deberá adoptar esa comunidad autónoma para reducir su periodo medio de pago. En el supuesto indeseado de que persistiese ese incumplimiento en el plazo de 2 meses consecutivos, se activarían medidas automáticas de corrección, como la adopción por la comunidad, de forma obligatoria, de un acuerdo de no disponibilidad en caso de determinadas modificaciones presupuestarias, autorización previa del Estado para sus operaciones de endeudamiento y la inclusión de nuevas medidas de actualización en sus planes de tesorería. Y, sin embargo, y pese a todo, todavía se persistiera en la situación de incumplimiento, durante 2 meses consecutivos desde esa actualización, se iniciaría el procedimiento de retención para el pago directo a los proveedores, recabando de la comunidad la información precisa para cuantificar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mismos y haciendo una pública notificación de esta circunstancia al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas. En el caso de las haciendas locales, particularmente en relación con las más importantes que están incluidas en el modelo de cesión de impuestos estatales, la superación del periodo medio de pago por encima del plazo establecido conllevará que el órgano de la Administración que ejerza la tutela financiera, que, como saben, puede ser el Estado o las comunidades autónomas en función de lo establecido en los correspondientes estatutos de autonomía, tendrá que establecer medidas cuantificadas a esa entidad local de reducción de gastos o de incremento de ingresos. No obstante, y al igual que con las comunidades autónomas, si tras la aplicación de estas medidas persistiere el incumplimiento, se podrá retener los recursos de la participación en los tributos del Estado con el objetivo de satisfacer las obligaciones pendientes, recabando la correspondiente información a la corporación local. Y en este punto sí que me gustaría detenerme en 2 aspectos relevantes que yo creo que pueden contribuir y de forma importante al progreso e impulso del sistema, que son 2 proyectos de ley que lo acompañan, porque esto es un conjunto de medidas armónico. Esto es un puzzle que tiene diversas piezas que encajan todas con el horizonte 31 de diciembre del 2013 y todas entrarán en vigor el 1 de enero del próximo ejercicio. Y me refiero al proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y registro contable de las facturas del sector público, por un lado, y al proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública y del buen gobierno, por otro lado. En relación con el proyecto de ley de la factura electrónica, la regulación de un nuevo procedimiento de tramitación de la factura electrónica, que entrará en vigor el 1 de enero del 2014, va a permitir una singular mejora en el seguimiento de las mismas, en el fortalecimiento de los órganos de control interno, al otorgarles la facultad de acceder a la documentación contable en cualquier momento y, sin duda, y eso es muy importante para todos ustedes, va a fortalecer la protección del proveedor en relación con las administraciones públicas al acceder el proveedor al conocimiento del estado contable de su factura. En definitiva, se acabaron las facturas en los cajones y, en definitiva, se acabaron las facturas que se perdían. Control absoluto, control riguroso.
Y a todo ello, sin duda, va a añadir la futura ley de transparencia, que va a cambiar la forma de gestionar lo público, pero de modo radical, al incidir de forma decisiva en la necesidad de establecer un contrato con el ciudadano que establece obligaciones muy importantes que afectan al gestor, tanto político como al gestor funcionarial. ¿Por qué? Porque esta normativa diseña un sistema de responsabilidad pública acorde a los nuevos tiempos, en los cuales la información tiene que ser puesta a disposición de la sociedad y de los ciudadanos, y, por supuesto, de las empresas interesadas, y de forma transversal también a todas las administraciones públicas, ya sea Administración General del Estado, comunidad o ente local. Y esto va a conllevar para nuestros proveedores ese acceso fácil, sencillo, riguroso y fiable en el conocimiento de la tramitación en el cual se encuentra su factura, con la posibilidad de actuar para recabar el cobro de las mismas en atención a los distintos elementos y fases que la ley lo indica. Decía Tito Livio algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta. Cualquier esfuerzo resulta ligero cuando se convierte en hábito. Esto es muy importante. Lo que hoy vemos como algo difícil de conseguir, mañana será lo normal que estaremos haciendo. Hoy todo se ven obstáculos. Mañana será lo lógico y normal en el funcionamiento. Hace 2 años, España estaba a punto de ser intervenida. El año pasado, en el verano, todo el mundo hablaba de la intervención. Hoy todo el mundo habla de que hay que invertir en España. Aquello que era un mundo ya no aparece como noticia, salvo referente al pasado. España ha dado un paso de gigante en un brevísimo estado de tiempo. Un paso de gigante, sí, con mucho sacrificio para todos los españoles, para sus administraciones públicas, para el conjunto del sector empresarial, con un objetivo claro, que es encarar el crecimiento económico y encarar la creación de empleo. Hemos superado, en muy buena medida, lo que es convivir con la morosidad. Ya nos rebelamos contra la morosidad. Ya entendemos que si el cáncer es el déficit, la metástasis es la deuda impagada. Ya hemos sido capaces de saber cuál es el problema, el déficit excesivo. Y ya hemos sido capaces de analizar cuál es la medicina que lo cura, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la reducción paulatina del déficit de nuestras comunidades autónomas y el ya afortunadamente superávit de nuestras administraciones locales. Cuando no hay déficit, no hay ninguna razón para que haya morosidad. Y, por lo tanto, la aplicación de principios como gasta lo que tienes y paga lo que debes, que son lo que decía mi madre en casa, son los mismos que tengo que decir yo como secretario de Estado de Administraciones Públicas. Porque no hemos gastado lo que tenemos, sino mucho más, y no hemos pagado lo que debemos, sino mucho menos. Y con esa actuación hemos traído como consecuencia que se hayan perdido cientos de miles de puestos de trabajo y que se hayan cerrado cientos de miles de empresas y que se hayan eliminado multitud de vocaciones emprendedoras imprescindibles para la puesta en marcha y el desarrollo económico de un país. Ese es el gran problema, el déficit público, cáncer auténtico de la economía productiva de un país, no solo del sector público, sino de la economía productiva del país. Y por eso hay que avanzar y trabajar en la lucha de ese control del déficit público. Y ahora, como es lógico y natural, procede dar algún dato de
cómo está avanzando el programa de lucha contra la morosidad en la Comunidad de Madrid, como ayer lo daba en Toledo, como lo he dado en Valencia, como lo doy en todos los sitios, porque es bueno que todos ustedes, representantes del sector empresarial, sepan la evolución y los datos de lo que aquí está pasando y del compromiso que ha habido. Promemoria, planes 1 y 2 de proveedores. La Comunidad de Madrid se acogió al mismo, se pagaron 412.712 facturas, fueron beneficiados 2.113 proveedores por un importe abonado de 1.257,38 millones de euros. El Gobierno de la Nación, consciente de que esta circunstancia no estaba solventada, de que no todos los conceptos, incluso del año 2012, estaban incluidos. Había algunos sectores que, por no tener facturas, como por ejemplo servicios que se prestaban a través de ONGs a colectivos de discapacitados y demás, pues tenían que ser recogidos, lanza un nuevo plan de pago a proveedores que lo divide en dos fases. Una fase primera, donde se atiende a la financiación de los servicios esenciales, fundamentalmente, de los colectivos de discapacitados también, de temas que tienen que ver con universidad, con I+D+I y algún concepto menor, dejando para una segunda fase todo lo que tiene que ver con los contratos de obras, de suministros, de otro tipo de concesiones administrativas, indemnización por expropiaciones, etcétera. Se recabaron las correspondientes informaciones y documentaciones, tanto de los entes locales como de los autonómicos. La primera parte, es decir, la financiación de las deudas que se mantienen por prestación de servicios esenciales, se cobró el pasado miércoles. Ya se abonó y fue una satisfacción cuando, antes de ayer, estuve en Valencia. La presidencia del Colegio de Farmacéuticos me dio un abrazo y me enseñó la transferencia que había recibido. Lo cual demuestra que a veces las instrucciones que se dan desde el Gobierno de la Nación llegan incluso directamente en tiempo, forma y plazo a quien va dirigido. Eso no deja de ser una auténtica alegría. Y con todo ello, 3.605 millones de euros pues, se han movilizado. Mundo local. Cobrará el viernes de la semana que viene, es decir, exactamente dentro de una semana. El mundo local percibirá una cifra global de 1.761,6 millones de euros, con lo cual se hará una movilización financiera a favor del sector territorial a lo largo de este mes de noviembre de 5.367,5 millones de euros. En relación con este plan, tanto en sus fases 1 y 2, decirle lo siguiente, como ustedes bien conocen, hay 17 comunidades autónomas. De las 17 comunidades autónomas, 10 están incluidas dentro de este plan y 7 no están incluidas dentro de este plan. De las que están incluidas dentro de este plan, entre 5 de ellas, suma su aportación 10.839 millones de los 11.610 total que son el conjunto de comunidades autónomas. Es decir, prácticamente el 100% de los recursos que el plan pone de manifiesto se lo asignan estas 5 comunidades autónomas, que son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha. El resto son cantidades poco significativas, ya que estamos en Madrid, decir que es la 9ª de la 10ª comunidad autónoma con una cifra de 89,4 millones de euros. La que más, por memoria, son 3.695 millones de euros. Una diferencia, digamos, significativa en relación con la materia.
En relación con este plan de proveedores, en la Comunidad de Madrid afecta a 25.726 facturas, son 1.070 proveedores y el importe, como antes dije, 89,4 millones de euros. El mayor gasto tiene que ver con la educación, son unos temas que tienen relación con proveedores de universidades esencialmente, y el segundo volumen tiene que ver con sanidad, es un 13% del conjunto total de esta cuestión. Analizado por tipo de proveedores, el 10,6% son personas físicas, el 80,9% son pequeñas y medianas empresas y solo el 8,5% corresponde a grandes empresas. Analizar también, de carácter breve, la evolución que va a tener el pago de proveedores a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Por memoria, en el Fondo de Proveedores 1 y 2, es decir, lo movilizado el pasado ejercicio, se incluyeron en la misma 151 ayuntamientos. Como saben, esto es automático. Un proveedor lleva una factura, no se la paga y automáticamente el ayuntamiento figura en la lista. Esto ya no es una actuación política por parte de un Consejo de Gobierno autonómico, sino esto es a instancia del proveedor. Es decir, quiere decir que había 151 ayuntamientos que debían alguna factura a los proveedores. Fondo de Proveedores 3, número de ayuntamientos que se acogen, 64. Es decir, hay 87 ayuntamientos menos. Por importe, por memoria, Fondo de Proveedores 1 del año pasado, 2.290,5 millones de euros para los pagos que van a tener lugar el viernes de la semana que viene, 591,4 millones de euros. Es decir, 1.699 millones de euros menos. Conclusión. Se ha reducido el importe de las cantidades que las empresas reclaman a los ayuntamientos en un 75%, porque los ayuntamientos están pagando en tiempo y forma. Segunda conclusión. El 66% de las entidades locales de Madrid no deben un solo céntimo, porque no ha habido un solo proveedor que les haya pedido una sola factura. Yo creo, y con esto termino, que estamos cambiando. Estamos cambiando ya mejor. Hay más seriedad en la lucha contra el déficit. Nos lo hemos tomado en serio todas las administraciones públicas, las comunidades autónomas, la Administración General del Estado y, por supuesto, las corporaciones locales. Quien ya ha llegado a puerto son las corporaciones locales, como sector. A las comunidades autónomas y a la Administración General del Estado, entendida Administración General y Seguridad Social, en su conjunto, por razones que todos ustedes conocen, tenemos trabajo pendiente que hacer. El año que viene no va a ser fácil. El año que viene, el objetivo de déficit, que es conjunto e idéntico para todas las comunidades autónomas, se reduce al 1%, lo cual supondrá un esfuerzo importante, esfuerzo asimétrico, porque como se parte de situaciones diferentes, para llegar al mismo objetivo, algunos van a tener que pedalear mucho en cuesta arriba y otros pues, van a tener que pedalear algo menos, porque están muy en línea de que el déficit de este ejercicio sea el del año que viene. Ese es el esfuerzo individual que va a tener que hacer cada una de las instituciones para llegar a cabo a la meta común, que es del 1% para todas. En las corporaciones locales, el objetivo es el 0. Ninguna comunidad, ninguna corporación local puede tener déficit en el próximo ejercicio. Ninguna. Y, en consecuencia, trabajaremos con ese horizonte para conseguirlo. Tenemos menos de 200 corporaciones locales que tenemos detectadas problemas financieros. De los 8.134 municipios que hay en España, hay 200 que tienen problemas. Es decir, es un sector, francamente, ha trabajado con mucha seriedad, con mucho rigor y ha conseguido alcanzar sus objetivos. Y en este caso, como siempre pasa,
el déficit al final salta por el proveedor, la deuda al proveedor. Porque cuando hay un mecanismo en el cual el que tiene la iniciativa de decir me tiene que pagar es el proveedor, si no lo pide, pues es que no lo debe. Y más en una situación de restricción crediticia. Termino. España es un gran país, somos una gran nación. Y para seguir adelante hace falta el concurso de todas las administraciones públicas. Sin nuestros empresarios que crezcan riqueza y que crean empleo, no saldremos adelante de esta crisis económica. Y es con el esfuerzo conjunto de las administraciones públicas haciendo marcos regulatorios adecuados al crecimiento, eliminando trabas, eliminando barreras, no poniendo palos en la rueda del crecimiento, llevando a cabo actuaciones que permitan que los malos hábitos de las administraciones desaparezcan, como la morosidad, y dando ejemplo, por lo tanto, al sector privado para que lleve a cabo unas prácticas comerciales más razonables que permitan que exista una situación donde no haya abuso de posición dominante y que, en consecuencia, se produzcan circunstancias que provoquen esta morosidad tolerada o de imposible solución por parte de determinadas pequeñas empresas en relación con las grandes, ahí tenemos que avanzar. Ahí tenemos que avanzar y ahí tenemos que conseguir llegar a la meta. Juntos, entre todos, lo conseguimos, seguro. Muchas gracias.